Ok, ya estamos en el aire, estamos grabando. Namaon Vishnu Pataya Krishna Prestaya Bhutales Rimate Bhakti Vivava Purimakara Swami Tinamine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagatito Vidayan Stupanstas Ayasastri Sandhya Pandegros Chanandaravinda Omagyati Virantasya Yayak Yanan Salakanan Chaktulu Milita Yenatra Misri Gurave Namaha Banchakal Patarubia Chakri Pasindubia Vachapati Tanampa Vanevio Vaisnavevio Namo Namaha. Bueno, mis queridas y sensuales criaturas, hoy vamos a terminar esta serie de clases en las que hemos hablado, en las que hemos descubierto la espiritualidad a través también de la ciencia, de los argumentos científicos. Y la semana pasada terminábamos con un mensaje y os decía que la espiritualidad está al alcance de todo ser humano, que la espiritualidad está al alcance de todo ser humano, que vivir no es un castigo. Desterrad esto por siempre y para siempre de vuestra mentalidad de criaturas judeocristianas del pecado. Que vivir no es un castigo, que vivir es algo maravilloso. La consciencia es un regalo maravilloso del Supremo. Vivir es algo maravilloso. Y tenemos que aprender a vivir la vida con autenticidad y con plenitud, con esas dos cositas, autenticidad y plenitud. Y tenemos que aprender, tenemos que ser más místicos, mucho más místicos y menos filósofos y religiosos de la existencia, muchísimo más místicos. Yo os he dicho que en todo proceso espiritual, bueno, religioso, en todas las grandes religiones de la tierra, en esas carreteras de la religión, en los márgenes, en los arcenes de esas carreteras, transitan los místicos, que van, pero no están en la misma, no van en la misma vía, van en la misma dirección, pero no ocupan la misma vía. Esos son los místicos. Son mucho menos filósofos y religiosos de la existencia y viven la experiencia interna, desde el interior, y son transgresores. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús, que junto con San Juan de la Cruz, bueno, pues en el siglo de oro español forman parte de ese gran siglo de las letras hispanas, a las que pertenecemos todos los hermanos, tanto de Hispanoamérica como de España, porque daros cuenta que el siglo de oro español, los hispanos tenemos una gran fortuna de haber tenido ese siglo de oro, donde en su literatura están recogidos también todas las revelaciones místicas en Lope de Vega, en Calderón de la Barca, en el mismo Cervantes, en Quevedo, en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Jesús. Hay tanta riqueza allí metida, tanto mensaje espiritual, tantas pistas. Y ya os hablé al inicio de estas clases de Calderón de la Barca y leímos algunos fragmentos del Gran Teatro del Mundo. Os leí también de La vida sueño. También vimos a Lope de Vega y vimos también, y os hablé también de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, de su poesía mística. Y decía que Santa Teresa de Jesús usó una expresión que, claro, a los religiosos de la época y los inquisidores no se atrevieran a meterle mano porque era Santa Teresa, ¿no? Pero fijaros, ella dijo, no puedo reprimirme porque estoy engolfada con Dios, estoy engolfada. También el Quijote le dice a Sancho Panza, le da esos consejos y dice, mira bien porque te vas a meter en ese mar proceloso donde vas a engolfarte, engolfarte. ¿No? En el siglo de oro engolfarte era seguir con mucha vehemencia, no meterse, pringarse, engolfarte. ¿No? Y por eso Santa Teresa decía, estoy engolfada con el Señor, porque también se decía de un engolfado, una engolfada, era la que dejaba su casa y se iba detrás de su amante. En esa forma, ¿no? Por eso las gopis están engolfadas con Krishna. Y Santa Teresa también escribe lo mismo, ¿no? Salí de mi casa
de noche sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Habla así, no en busca del amante. Por eso os decía que tenemos que ser más místicos y menos filósofos y religiosos de la existencia. Y la semana pasada nos quedamos, vamos a terminar, hoy os voy a explicar los 3 argumentos cosmológicos que me quedaron pendientes en la clase pasada. Estos 3 argumentos cosmológicos. El término cosmos es una palabra griega que significa literalmente todo aquello que existe. Eso es lo que significa cosmos. Todo aquello que existe. Es decir, el universo y todos los seres que este universo contiene. El fundamento del nada puede existir sin causa previa anterior. El creador es capaz de existir sin el cosmos. Esto es importante entenderlo. La fuente creadora, el creador, es capaz de existir sin el cosmos. Pero el cosmos es incapaz de crearse a sí mismo. El cosmos no se puede crear a sí mismo. El universo no puede crearse a sí mismo por mucho que insistan algunos cosmólogos modernos. Y para refutar este concepto de que el universo se pudo crear a sí mismo, hay 3 argumentos cosmológicos. Hay muchos más, pero hay 3 que se consideran en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de la razón pura. Hay 3 referentes que dieron estos 3 argumentos cosmológicos que en verdad unos dan continuidad a otro porque se solapan, ¿no? Pero como distintos pensadores en diferentes épocas llegaron a las mismas conclusiones. Los 3 argumentos, el primero que os voy a explicar es el Kalam, pero los 3 argumentos cosmológicos son el Kalam, el tomista y el de Leibniz, el leibniziano, sería, vaya palabra. Así que vamos a empezar por el primero. Voy a explicaroslos muy despacito y hoy solo vamos a hablar de estos 3 argumentos cosmológicos que quiero que queden muy bien como cloenda a esta serie de clases que os he dado, donde os puse hasta el sonido de las lunas de Júpiter, para que entendáis el gran teatro del mundo, para que entendáis cómo se las gasta el hacedor del universo. La palabra kalam es una palabra árabe. Y kalam significa discurso. Kalam significa discurso. Y el kalam está referido a la tradición islámica de buscar. Kalam está referido a la tradición islámica de buscar principios teológicos por medio de la dialéctica. ¿Ok? La palabra árabe, que es el primer principio cosmológico, kalam, que es el discurso, está referida a la tradición que hay entre los místicos del Islam de buscar los principios teológicos por medio de la dialéctica, de la discusión, de la razón, no por medio de la fe ciega, ni por estar cegados por la fe. Adaptando dicho término a la mentalidad occidental, a la mentalidad en la que estamos acostumbrados nosotros aquí, tal vez podríamos decir que el kalam, entre otras cosas, sería una especie de teología natural que procura deducir la existencia de Dios a partir del cosmos natural. ¿Ok? Intenta deducir la existencia de Dios a partir del cosmos natural. Es decir, es un argumento ascendente. Tomando el cosmos natural, desde la obra se llega al obrador. Desde la creación se llega al creador. El argumento cosmológico, Kalam, tiene sus raíces en las obras de un teólogo
Es curioso porque el Islam lo desarrolló mucho, pero en verdad sus raíces son de un teólogo bizantino cristiano, del antiguo Bizancio, del imperio romano de Oriente, ¿no? Entonces se hunde en este filósofo, que era Juan Filópono, me acuerdo porque es como xilófono. Juan Filópono fue el teólogo bizantino cristiano que utilizó por primera vez este método para explicar al Señor. Y ellos beben de esta teología bizantina cristiana y de otro teólogo sunita, de cuyo nombre sí que no me acuerdo y no soy el Quijote. Bueno, el nombre del teólogo sunita ahora mismo no lo tengo en la mente. Pero bueno, es igual. Saber que se basa en el teólogo bizantino cristiano, Juan Filópono, y en el teólogo sunita, Al-Ghazali, ya me acordé, Al-Ghazali, que no fueron contemporáneos. Bueno, la cuestión fundamental, nombres aparte, es que lo que se plantea en dicho argumento, en el Kalam, escuchar el argumento que se plantea es una cuestión fundamental. Y es esta pregunta que ellos se hacen y que yo os hago a vosotros, mis queridas y sensuales criaturas. En el Kalam se preguntan, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y es evidente que esta pregunta no se puede responder desde la ciencia. Es imposible responder desde la ciencia por qué existe algo en vez de nada. No se puede responder desde la ciencia. Pero puede hacerse desde la filosofía, se puede explicar desde la filosofía. Desde la filosofía, los antiguos, los seguidores del Kalam, creían que sí, creemos que sí, empleando el siguiente razonamiento. Escuchar bien esto, el siguiente razonamiento. Su primera premisa afirma que todo lo que comienza a existir, absolutamente todo lo que comienza a existir, requiere una causa. Esa es su primera premisa. Todo lo que comienza a existir requiere de una causa que lo preceda. La segunda premisa confirma que el universo comenzó a existir. ¿Ok? Hasta el siglo XVIII, el siglo XIX, todavía se pensaba que el universo había estado eternamente, existía eternamente. Precisamente a la palabra Big Bang se le atribuye un científico, un sacerdote católico, es el que le da ese nombre, porque a él le interesa la teoría del Big Bang, porque demuestra un origen creacionista, demuestra que el universo se creó, que no existía desde siempre tal y como pensaban los científicos hasta el siglo XIX. Entonces, como os decía, ellos ya, en aquel tiempo, ellos decían que el universo comenzó a existir. Y tal y como creen en la actualidad, la mayoría de la práctica totalidad de los cosmólogos actuales, de la gente que estudia el universo, de los astrónomos. Mientras que la conclusión lógica es que el universo entonces requiere una causa para su existencia. Si comenzó a existir, requiere una causa para su existencia. Es cierto que en el universo, todo aquello que comienza a existir necesita alguna causa que lo haya hecho. Es obvio, ¿no? Los niños requieren de progenitores. Los leones solo se pueden engendrar por otros leones. La banana, la naranja, el odiado brócoli, que odio desde pequeño, únicamente se producen precisamente por filiación vegetal, a partir de otras plantas de su misma especie. Las rocas, incluso y los minerales, han sido el producto de una mineralización en condiciones ambientales determinadas, que dan lugar a los distintos cristales, a las distintas rocas. Y así, siguiendo ese razonamiento, subiendo peldaño a peldaño,
llegaríamos a los planetas, a las estrellas, a las galaxias y al propio universo al completo. Todo lo que comienza, mis queridas y sensuales criaturas terrícolas, necesita una causa capaz de originarlo. Absolutamente todo. Sin embargo, Dios no entra en esta categoría. El Señor Supremo no entra en esta categoría. Suponiendo que existiera, Él sería por definición eterno, ya que jamás habría empezado a existir y, por supuesto, nunca morirá. Eso viene expresado en el Srimad Bhagavatam, viene expresado en el Bhagavad Gita, y el mismo Señor Supremo te dice que Él, aunque sostiene los universos, aunque lo mantiene, Él no está mezclado con ellos. Que Él es una fuerza fuera del universo, parauniversal, que está más allá del universo. Krishna, el Señor Supremo, Dios, Alá, como lo queráis llamar, es una fuerza parauniversal, está más allá del universo. Y esa misma idea también se expresa, por ejemplo, en la Biblia, en los Salmos. El salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Es decir, eternamente, tú eres Dios. Ya os expliqué también en una clase la diferencia que hay entre eterno e infinito, que no es la misma cosa. La pregunta acerca de quién creó a Dios, que es el título también de la clase de hoy, ¿no? Las tres postulados estos cosmológicos y quién creó a Dios, ¿no? Bueno, pues esta pregunta tan simplista que os puse como título de la clase, obviamente que esa pregunta es absurda. Es una pregunta absurda. Porque si es Dios, ya no puede haber sido creado. Si es Dios, ya no puede haber sido creado, porque entonces, si hubiera sido creado, hubiera tenido que ser creado por otro Dios eterno. Entonces, es imposible. Dios no puede ser creado. Eso es lo mismo que en el credo cristiano se dice engendrado, no creado. El avatar de Cristo, cuando se refieren a él, en el credo, las oraciones cristianas se dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahí, en esta forma en la que te lo están explicando, te da como la expansión, como lo que es un avatar, una porción parcial del Señor, ¿no? El Señor y sus porciones parciales. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza, dice que el Padre. Bueno, pues obviamente la pregunta es absurda, ¿no? Dios no puede ser creado, porque si es Dios, ya no puede ser creado. Pero aparte del Ser Supremo, nada que forme parte de este mundo se ha formado a partir de la nada absoluta, sin que haya una causa productora. No tenemos absolutamente ninguna evidencia de que algo haya surgido alguna vez de la nada, aunque algunos se empecinen en retorcer las matemáticas para contradecir dicha realidad. Por tanto, cualquier cosa que empiece a existir o haya tenido un principio es porque algo tuvo que traerla a la existencia. Los antiguos griegos hablaban también de la generación espontánea, porque claro, no entendían la fuente de cómo aparecían las especies, ¿no? Buscando el origen. Y entonces algunos llegaban a creer que los rayos del sol, que a través de los rayos del sol se generaban en contacto en la Tierra, pues se generaban los seres vivos, ¿no? Estaba el ejemplo, decía que los ratones aparecían en los graneros, porque claro, ya metían los griegos, metían el grano en el silo y de pronto aparecían allí un montón de ratones. Entonces pensaban que como el silo estaba cerrado, no conocían la habilidad de los ratones para colarse. Bueno, que los ratones aparecían por generación espontánea,
en los granos de trigo por efecto de los rayos del sol. Aún así, esa teoría de la generación espontánea no sería espontánea, no sería de la nada. Sería porque los rayos del sol, algún corpúsculo, como ellos decían, se metía. Pero salvo ese intento, que no es, insisto, no es que de la nada, salvo ese intento de explicar la generación espontánea, no se ha podido demostrar, nunca se ha tenido una evidencia de que de la nada surja algo. Cuando se afirma que el universo surgió de la nada o de una singularidad espaciotemporal, en verdad, ¿qué se quiere decir? En cosmología, la nada original, esa nada de la que se supone que después salió todo, puede contener energía y partículas cuánticas, ¿ok? Sin embargo, en la nada absoluta no hay energía, ni materia, ni espacio, ni tiempo. No hay energía, ni materia, ni espacio, ni tiempo. Tal y como decían los antiguos filósofos griegos, esta frase es buena, apuntárosla, los antiguos filósofos griegos decían, de la nada viene nada. Eso decían, de la nada viene nada. ¿Ok? Pues bien, todo esto significa que resulta mucho más razonable pensar que las cosas requieren unas causas concretas que creer que algo comience a existir, que algo que comienza a existir no requiere ninguna causa, no requiere causa alguna. Utilizando la dialéctica en el Kalam, como os decía, uno simplemente, utilizando un argumento no de un fanático religioso, ni de la fe puesta en una escritura, no, es que resulta mucho más razonable pensar que las cosas requieren unas causas concretas, que creer que algo comience a existir sin causa alguna. La segunda premisa del argumento Kalam acerca del universo comenzó a existir en un tiempo determinado, que el universo comenzó a existir en un tiempo determinado, hoy tiene un apoyo científico mayoritario. En el 1100 y pico, en el 500 y pico, que era cuando el teólogo bizantino discutía sobre estas cosas, ellos ya decían, y el Kalam decía, que el universo tuvo un origen que comenzó a existir en un determinado tiempo. Y eso hoy goza del pleno apoyo científico. La teoría del Big Bang es aceptada absolutamente por toda la comunidad científica. Aunque luego hablan también de multiversos y rebotes, pero bueno, eso no lo voy a explicar. Pero bueno, en origen es igual, porque aunque fuera un rebote de otro universo, el Big Bang se produciría igual. Sería un salto de un universo a otro. ¿Por qué? Porque se basa en evidencias que se pueden constatar, que se pueden contrastar en la naturaleza. Hacia esas teorías apuntaba apunta la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad de Einstein, la radiación de microondas que procede del cosmos, el corrimiento hacia el rojo que nos llega de las galaxias, su luz, que se alejan de la Tierra. Muchos más argumentos científicos, las predicciones radioactivas sobre la abundancia de elementos, la coincidencia con el modelo de la abundancia que hay en el universo de hidrógeno y helio. La segunda ley de la termodinámica, que es gracias a la cual la fusión nuclear en el núcleo de las estrellas se está produciendo, y así un larguísimo etcétera. De manera que la afirmación de que el cosmos empezó a existir, esta afirmación es ampliamente aceptada. Es hoy por hoy una premisa fundamental de la ciencia. El Big Bang, por supuesto, entonces afirma que el espacio, la materia o la energía y el tiempo se crearon en un instante, en un instante. Y esto significa que antes de dicho momento no existía ninguna de tales realidades, sino que comenzaron a existir. Comenzaron a existir.
Como yo os expliqué en la clase anterior, actualmente, gracias a los avances en la tecnología usada en la física cuántica, resulta posible crear materia en los laboratorios. Y estos tipos lo almacenan en unas cosas que llaman botellas magnéticas. Y en laboratorio consiguen, haciendo un derroche brutal de energía, consiguen tanto partículas subatómicas como sus correspondientes antipartículas. Y esto tiene castaña, chicos? Ya os aviso. Materia y antimateria. Crean electrones y antielectrones, antiprotones y antineutrones, etcétera, etcétera. Fijaros esto bien. Cada tipo de partícula material posee su antipartícula correspondiente. Cada partícula material posee una antipartícula correspondiente. Y esto ha permitido elucubrar a aquellos que se empeñan en no aceptar la realidad de un creador sabio, de una mente creadora, que si hoy es posible para el hombre crear materia de forma natural en el laboratorio, ¿por qué no pudo originarse a su vez el universo así en el principio, por medios exclusivamente naturales y sin la intervención de ningún agente sobrenatural? Sin embargo, refutar esta posibilidad no la vamos a discutir desde el punto de vista religioso, sino que viene de la misma mano de la propia física cuántica. Y os explico por qué. Resulta que cuando la materia y la antimateria se hallan juntas, ¿sabéis qué pasa? Que se destruyen. Se destruyen mutuamente y liberan una cantidad de energía enorme. Y eso eso es un fenómeno natural que es completamente opuesto al de la creación de la materia. De modo que, para resumir, es como un pez que se muerde la cola. Cuando en el laboratorio se concentra artificialmente la suficiente energía, se obtiene la misma cantidad de materia que de antimateria. Pero si éstas entran en contacto, ¡pum!, se eliminan recíprocamente en una explosión que libera toda la energía que contienen. Entonces, ¿cómo pudo al principio crearse toda la materia del cosmos sin ser contaminada y destruida por su correspondiente antimateria? Siguiendo el ejemplo del laboratorio, tú no puedes afirmar que en esa forma se pudo hacer el universo porque el universo se hubiera autodestruido, porque se hubiera creado la misma cantidad de materia que de antimateria y hubiera sido la explosión definitiva, no hubiera habido nada, se hubiera aniquilado. ¿Dónde está hoy en el universo toda la antimateria que debió de originarse durante la creación? Espontánea, espontánea. Si se supone que era un fenómeno natural. Si tal formación de esa materia ocurrió solo mediante un proceso natural, como algunos se empecinan en creer, con fe ciega y cegados, más que con fe ciega, cegados por la fe, no se debería hallar en el universo una proporción equilibrada al 50% de lo uno y lo otro, de materia y antimateria. Sin embargo, fijaos que en las investigaciones astronómicas que se hacen, en los estudios del cosmos que se hacen actualmente, nos muestran que la cantidad máxima de antimateria que existe, por ejemplo, en nuestra galaxia, es prácticamente despreciable. Así lo define la propia ciencia, despreciable. Es decir, que a pesar de los intentos de los astrofísicos, de algunos, por dar una solución a este dilema, lo cierto es que no se ha propuesto ninguna, absolutamente ninguna explicación satisfactoria capaz de argumentar la necesaria separación entre la materia y la antimateria y que espontáneamente un universo de la nada se pudiera crear. La idea de un universo simétrico en el que existiera o en el que existiría la misma cantidad de materia que de antimateria se abandonó definitivamente ante la realidad de las observaciones. Era imposible. Eso descalifica el hecho espontáneo de la aparición del universo. El cosmos actual, este gran teatro del mundo, gran teatro universal en donde estamos,
como personajes, mis queridas y sensuales criaturas de la Tierra, representando nuestro papel, todo este cosmos actual es profundamente asimétrico. Y esto constituye un serio inconveniente para explicar su origen mediante mecanismos exclusivamente naturales. Ergo, algo o alguien tuvo que intervenir, pero no de cualquier manera. Tuvo que intervenir de manera inteligente, inteligente al principio, para separar la materia de la antimateria. Tuvo que haber una fuerza inteligente para separar la paja del trigo, para que el fenómeno físico cosmológico quedara asimétrico y facilitara y posibilitara este gran teatro de estrellas al que nos asomamos todas las noches. Así que esto es un hecho indiscutible. En realidad se trata de un problema de creencia personal. Nada más que eso. Fe naturalista. Ojo, que el que intenta pensar así es un problema de su creencia personal. Fe naturalista en los 1.000 millones de protones más uno, algo absolutamente indetectable que nunca se ha podido mostrar, o fe en el creador sobrenatural que dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Hubo un acto de voluntad en la manifestación cósmica. Pero en verdad son dos actos de creencias personales. La fe naturalista en los 1.000 millones de protones más uno, que vuelvo a insistir que eso sí que es una completa estupidez, pero no porque yo lo diga como místico, o como creyente o como trascendentalista, sino porque es que científicamente es una idiotez. O creemos que hubo una fuerza sobrenatural que en un acto volitivo, en un acto de voluntad, manifestó el cosmos. Si recordáis, las clases pasadas os enseñé el ejemplo del vacío cuántico. Y os enseñé, recordáis que os proyecté las imágenes como en el vacío cuántico surgen partículas virtuales, ¿no? De materia que subsisten durante un periodo muy breve, y os decía que estas partículas que están continuamente apareciendo y desapareciendo de manera aleatoria, pero constante, son las que dan la medida del tiempo porque frenan la luz. Y son las que dan la dimensión y las que permiten pasado, presente y futuro. Y os dije, y os puse a recordar que os lo proyecté, estas chispitas que aparecían y desaparecían de la pantalla, y os dije que eso sería algo así como el pensamiento de Dios. Como lo que está parauniversal, desde el lado que está más allá del universo, lo parauniversal se manifiesta dentro de lo universal. Entonces, pero esas partículas que os enseñé en otra clase, tienen también una peculiaridad. ¿Y sabéis qué peculiaridad tienen? Pues que el tiempo en el que están presentes, en el tiempo en el que están manifestadas antes de desaparecer, es inversamente proporcional a su masa. Es decir, cuanto mayor masa poseen, menos tiempo existen. ¿Ok? No obstante, el universo en sí posee demasiada masa como para haber durado los 14.000 millones de años que se le suponen, si hubiera surgido como partícula virtual, que esa es la chorrada que decía Stephen Hawking y se la colocaba a todo el mundo porque era Stephen Hawking. Y decía, como pueden aparecer partículas virtuales, el universo se pudo manifestar de la misma forma. Claro, como nadie tiene conocimiento de física cuántica, a la multitud es fácil engañarla. Es fácil engañarla. Y como claro, ponerte enfrente de un tipo de estos y decir eso, pues te va a caer la del pulpo, ¿no? Pero en verdad lo que estaba diciendo, por mí Stephen Hawking, que dijera era una completa gilipollez. Porque esas partículas a las que él se refiere duran inversamente proporcional a su masa. Y en el universo hay demasiada masa, tendría que haber desaparecido. No puede surgir como una partícula virtual. Pero además, y aquí es donde viene lo gordo, además, mirad, dicho vacío cuántico
que se crea en el laboratorio para poder llegar a ver cómo de lo parauniversal se manifiesta algo en lo universal, entended que es un vacío que ha sido creado artificialmente por los científicos en los laboratorios. Es un vacío artificial que se crea en laboratorio. Sin embargo, antes del Big Bang, no había vacío cuántico ni científicos que crearan las condiciones adecuadas. Solo la nada más absoluta. Solo la nada más absoluta. Y si llegas a pensar que pudo ser así, volvemos otra vez al razonamiento anterior. Pues entonces tuvo que haber algún científico que creara las condiciones adecuadas para que eso se pudiera dar. Porque el vacío completo, ahí no hay nada de nada. No es el vacío cuántico que se crea en un laboratorio. La creación natural de materia a partir de energía o del movimiento de partículas subatómicas que provoca hoy el ser humano por medio de los sofisticados aparatos y carísimos y todo lo que se gasta en eso, no es ni por asombro ni remotamente comparable a la creación divina del universo a partir de la nada absoluta. De la nada absoluta. Existe un abismo absoluto, absoluto entre ambas acciones, donde no hay energía, ni movimiento, ni espacio, ni materia preexistente, ni tiempo, ni nada de nada. No es posible que surja algo de forma espontánea. Y esto lo puede afirmar uno con osadía, como cuando Krishna le dice a Arjuna, declara osadamente, ¿no? Con osadía, ¿no? Que mi devoto jamás perece. Donde no hay energía, ni movimiento, ni espacio, ni materia preexistente, ni tiempo, ni nada de nada, no es posible que surja algo de forma espontánea, por mucho que te empeñes. Cada acontecimiento, forzosamente, debe tener una causa previa y no es posible obviar que el universo tiene una causa. Desde el naturalismo científico que descarta cualquier agente sobrenatural, es completamente imposible comprender cómo la creación a partir de la nada pudo suceder de forma natural. ¿Cuál pudo ser entonces la verdadera causa del universo? Si el espacio se creó al principio, aquello que lo creó no debía estar contenido en dicho espacio físico. Eso significa que lo que causó el universo no podía ser una causa física, porque todas las causas físicas pertenecen al mismo universo y existen dentro del espacio, incluida la mente humana. Pertenece a este lado, es de este lado. Por eso maya, la palabra maya en sánscrito, cuando hacemos referencia a la energía ilusoria, la raíz ma significa medición, significa medida. Y esto es muy interesante porque te está diciendo que maya significa que cuanto más mides, más ilusorio es lo que mides, más te engaña. No puedes medirlo, por eso es maya. El que quiere medir con cálculos físicos, matemáticos, el que quiere medir el universo, con esos instrumentos tú no puedes comprender nada. Así que la causa que manifestó el universo no pudo ser una causa física, insisto, porque todas esas causas físicas pertenecen al mismo universo y existen dentro del espacio. Y lo mismo, exactamente lo mismo, se puede argumentar desde la perspectiva del tiempo. La causa del cosmos tampoco puede estar limitada por el tiempo. Es decir, nunca comenzó a existir ya que necesariamente sería eterna la causa. De la misma manera, si toda la materia surgió en el primer momento, como afirma el Big Bang, lo que sea que causara ese comienzo del universo tuvo que ser algo inmaterial, tuvo que ser inmaterial, puesto que nada físico, tal y como nosotros
lo conocemos porque somos criaturas sensuales, con nuestros sentidos. Nada de lo que conocemos, mis queridas y sensuales criaturas, pudo manifestar el universo. Lo que fuere tuvo que ser algo inmaterial, porque nada físico podía existir antes de dicho evento. ¿Existe alguna entidad que responda a tales características? Atención, pregunta. ¿Existe? Estamos usando el kalam, ¿eh? ¿Existe alguna entidad que responda a tales características? Os estoy llevando por los argumentos de los místicos del Islam, del kalam. ¿Existe alguna entidad que responda a tales características? El ser humano suele estar familiarizado con dos realidades que pueden ser consideradas como no espaciales, inmateriales e intemporales. Vamos a buscar una entidad que pueda responder a esas características, que no sea física, que no sea física. El ser humano, como os decía, todos nosotros estamos familiarizados con dos realidades que se pueden considerar como no espaciales, inmateriales e intemporales. Sí que existen. La primera de ellas viene constituida por ciertos objetos, por los objetos abstractos, tales como los números, los conjuntos y las relaciones matemáticas. ¿Dónde existen los números? Los cálculos materiales, ¿dónde existen? Pertenecen a otra dimensión, no son materiales. La matemática no es algo material. 2 más 2 no es algo material. El 2 más 2 original. Tú puedes decir 2 peras y 2 manzanas son 4, pero el 2 más 2, el cálculo en sí, ¿de dónde reside? ¿De dónde vienen las operaciones matemáticas? Existen en un lugar intemporal. Todos los objetos abstractos pertenecen a un lugar inmaterial e intemporal. Y la otra, como os decía, son las relaciones matemáticas. Por eso Einstein, a través de la física, a través de las matemáticas, de esto llegó a rozar el velo de Isis, a descubrir el velo de Isis, a acercarse tanto a la divinidad. La segunda, ¿sabéis cuál es? La mente humana. La mente humana. La mente es inmaterial, atemporal. Tenéis la misma mente desde que nacisteis. Y por eso en el Bhagavad Gita te dice que en el momento de la muerte, la mente se lleva al alma a un nuevo tipo de cuerpo, porque es inmaterial, como lo conocemos aquí, es material, pero es sutil. Pero la mente está más allá del tiempo, está más allá de la materia. La mente humana. Ahora bien, es muy sabido que los objetos abstractos, como las matemáticas, que están en las matemáticas, son absolutamente incapaces de causar efectos en la naturaleza. Es decir, que si yo cojo mi calculadora, cojo un cuaderno y me pongo aquí a tomar apuntes y hago miles y miles y miles de apuntes y cuentas y subes y bajas, yo no estoy produciendo ningún efecto en la naturaleza. Yo miro a mi alrededor y no he producido ningún efecto. No se ha producido absolutamente nada. No he provocado la lluvia, no he hecho que salga el sol, no he hecho nada. Ahí están todos mis cálculos en mi libreta y van a permanecer eternamente, todos los cálculos hechos, mientras que dure la libreta. Pero los objetos abstractos son incapaces de causar efectos en la naturaleza. Así que de los dos que podrían obedecer a esa pregunta que hemos hecho al principio, uno ya está descalificado porque no va a causar ningún efecto en la naturaleza. Ni los números, ni las relaciones entre ellos crean ninguna realidad material partiendo de la nada. A puro número no se puede manifestar nada, no se puede crear un universo a base de cálculos. Por el contrario, mis queridas y sensuales criaturas, sí que somos perfectamente conscientes de los efectos que pueden tener nuestras mentes sobre el mundo que nos rodea. Ahí sí. La mente humana puede hacer que el brazo y la mano se extiendan para saludar a alguien, que manos y pies se coordinen para conducir un automóvil o pilotar un avión,
o una bicicleta. Por lo tanto, si se eliminan las matemáticas y su simbología abstracta, nos queda la mente como posible causa del universo. La mente universal. ¿Lo entendéis? En la clase pasada os hablé de la mente universal. Los antiguos herméticos que seguían el Kybalión, uno de los principios decían que era mentalismo, que el universo era mental, el principio de mentalismo, el principio del mentalismo. Era como los antiguos lo llamaban y decía que estabais firmemente sostenidos en la mente del todo. Así que si eliminamos las matemáticas y la simbología abstracta, sí que queda la mente como posible causa del universo. Cuando se anula, y esto es un principio filosófico y científico absolutamente aceptado, cuando se anula lo que resulta imposible, escuchar bien, cuando se anula lo que resulta imposible, se anula aquello que queda, por muy improbable que pueda parecer, tiene que ser la verdad. Tiene que ser la verdad. Cuando se anula lo que resulta imposible, lo que queda, por muy improbable que nos pueda parecer, tiene que ser la verdad. El razonamiento lógico del Kalam nos permite concluir que el universo físico tuvo que ser organizado por una mente sobrenatural, poderosa y sabia, que no formaba parte de la naturaleza ni estaba sometida al tiempo o al espacio. No estaba sometida ni al tiempo ni al espacio. Por eso Krishna te dice en el Bhagavad Gita que a mí no me afecta nada de lo que está aquí, que yo estoy separado. De tal y como los planetas flotan en el éter, dice, yo asimismo estoy separado. Estoy y no estoy. Por lo tanto, como únicamente Dios puede poseer semejantes atributos, solo Dios, solo Él, puede ser la verdadera causa del universo. Por eso también se le define como la causa de todas las causas. Dios puede existir sin el universo, ¿ok? Dios puede existir sin el universo, pero el universo no podría existir sin Dios. Dios puede existir sin el universo, pero el universo sin Dios, imposible. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Él existe, la fuerza creadora, la mente universal, el creador, existe fuera de su creación. Es perfectamente capaz de crear el cosmos a partir de la nada, ya que posee la voluntad, el atributo volitivo necesario para hacerlo o dejar de hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque Dios es un ser personal, con el que se puede tener una relación personal. Tiene voluntad igual que tú tienes voluntad. El argumento cosmológico siguiente, vamos muy mal de tiempo, voy a darme un poco de prisa en este. Bueno, el argumento cosmológico tomista, este lo expuso Santo Tomás de Aquino allá por el siglo XIII, en una obra suya magna que se llama Suma Teológica y forma parte de sus famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás hizo una obra magnífica que es la Suma Teológica, donde habla de 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Este teólogo católico, el teólogo católico, Santo Tomás, llegó a las siguientes conclusiones. Él decía que todo lo que está sometido al cambio requiere tarde o temprano de un primer principio que no cambie, que sea inmutable y absolutamente necesario. De la misma manera, todo aquello que se mueve responde a una causa que genera su movimiento. Y vuelve a una conclusión parecida, dice, todo efecto requiere de una causa, una supuesta cadena de causas y efectos en la que una cosa mueve a la otra, no puede ser infinita o no puede extenderse indefinidamente, como el efecto mariposa. Por lo tanto,
debe de haber una primera causa capaz de ponerlo todo en movimiento. Tuvo que haber un primer motor que no es movido por nada ni por nadie. Y finalmente todo lo que existe debe su existencia a otra cosa anterior, ya que nada de lo que se observa en el universo obtiene la existencia de sí mismo. Yo me miro en mi espejo y me digo, uy, ahí estoy yo. Jesús Santos, que no sé ni quién soy, o Krishnadas, o como me queráis llamar. Pero yo me miro en el espejo, pienso, pero yo no obtengo la existencia de mí mismo. Yo existo, pero no sé por qué existo y para qué existo. Yo no me acuerdo habiéndome recreado ni creado. Yo no obtuve la existencia de mí mismo. Yo no existo por mí. No existo por mí. Si tuviera que haber existido por mí, hubiera elegido ser de otra forma. Seguramente en un mundo perfecto yo hubiera sido, qué sé yo, pianista. De ahí la necesidad de ser eternamente existente, la necesidad de un ser eternamente existente, que sea la razón de la existencia de nosotros, de la existencia de todo el cosmos. Esta primera causa del cambio, el movimiento y la existencia sería Dios. Esa primera causa del cambio, el movimiento y la existencia sería Dios. Y con esto resumo la lógica atomista porque son 6 vías y no da tiempo en la clase, pero para que tengáis una pincelada como refuerzo. Y ahora nos vamos a un filósofo y matemático alemán que se llamaba Leibniz, que es uno de los grandes pensadores del siglo XVII y XVIII. La pregunta fundamental que este filósofo se planteó es, que tiene enjundia, parece una tontería, pero tiene todo y lo has dicho al principio de la clase. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Fijaros qué pregunta más simple se hizo. Más simple. Él creyó que debe haber alguna razón suficiente para la existencia del universo y reconoció que todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es anterior a su propia existencia. Leibniz decía que tu existencia, la razón de tu existencia está fuera de ti, que está fuera de ti mismo y que esa razón para tu propia existencia es anterior a tu propia existencia o a tu propia consciencia de existir, sería propiamente dicho. Igual que no puede haber una sucesión infinita de causas, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. Por lo tanto, el universo no puede ofrecer la razón de su propia existencia. Y esta, por fuerza, debe encontrarse fuera del universo, en un ser necesario que se explique a sí mismo, porque es que es necesario. Dios no es una creencia, es una necesidad, porque si no, no se explica nada. Nada se explica. Y este ser del que hablaba Leibniz, pues es lo que llamamos Dios. Buda, Jehová, Alá, Krishna, Yahvé, como quieras. Actualmente existen muchas confirmaciones científicas del argumento cosmológico, como la teoría del Big Bang, que asegura que el universo tuvo un principio en el espacio y el tiempo y que todavía está en expansión, lo cual te está indicando que si retrocedes hacia atrás en el tiempo, llegarías al momento de la explosión inicial de la creación del universo, de la creación de la materia. Lo material no pudo crearse a sí mismo, puesto que de la nada absoluta nada puede surgir, como decían los filósofos griegos. De la nada surge nada. Así que de la nada absoluta, nada puede surgir. Leibniz insistía también en este argumento. Tampoco la materia, por su parte, puede ser eterna, tal como lo demuestra la no existencia de infinitos reales. En este universo nada es infinito realmente. Matemáticamente sí. Pero el universo tiende a la entropía y la materia se transforma. Que el principio de la conservación de la materia es como el de la energía, dice que
Dice, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, eso, las leyes físicas de aplicación, pero cuando tiras para atrás, antes de que existiera, ¿de dónde se transformó? Si dice que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de qué transformación vino? O sea que por donde vayas, encuentras vallas. No sales. Así que, si el universo tuvo un comienzo, algo por fuerza, mis queridas y sensuales criaturas terrestres, debió causarlo, ya que la causa no puede estar dentro de sí mismo, del mismo, sino fuera. Y es completamente lógico creer que dicha causa externa sea trascendente. Y es completamente lógico creer eso, que esa causa externa sea trascendente. Y ahora hemos llegado a la conclusión. Y yo sé que ahora algunos no pongáis nerviosos, porque sé que para muchos que sois creyentes, estaréis pensando ahora mismo que para semejante camino que hemos recorrido en estas últimas clases no hacían falta tantas alforjas. Y que esta misma conclusión ya la ofrece la Biblia, la ofrece el Bhagavad Gita, la ofrece el Srimad Bhagavatam, la ofrece el Tao Te Ching, la ofrecen todas las escrituras, ¿no?, que hay en la tierra, ¿no? Y especialmente en nuestro mundo occidental, bueno, pues la Biblia desde su primera página, desde el Génesis, te habla de esto. Claro, sí, es cierto, tenéis razón, mis queridas y sensuales criaturas terrestres. Pero es que la escritura no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la da por supuesta desde su primera página. La muestra, pero no la demuestra. Pero una cosa es deducir la necesidad de Dios desde la pura razón y mediante los medios que hoy nos brinda el conocimiento humano. Y otra muy distinta es descubrirla desde la experiencia personal e íntima de una fe, de la fe. Una cosa no quita la otra. Pero si no tenéis claro el fundamento desde la pura razón, deducir la necesidad de Dios desde la pura razón, siempre os vais a encontrar con el argumento de que como la escritura no demuestra, sino que muestra la existencia de Dios, te flaquea la fe. Cuando te atacan con los argumentos, te flaquean la fe. Y te van a decir que tú estás así porque eres un tipo supersticioso, asustado, cagado por las religiones. Entonces, yo soy creyente desde hace muchísimos años, aparte de que me crié con un sacerdote, porque tuve un profesor de filosofía maravilloso, 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 que fue uno de los grandes filósofos españoles, Jesús de Frutos, que tuve la inmensa fortuna de tenerlo en el bachillerato. Y tuve la inmensa fortuna de escuchar de él tantas cosas maravillosas, ¿no? Nos sentábamos en las escalinatas, las escaleras de entrada a las aulas, y él tenía la gentileza de comprarme un bocadillo muchas veces. Pues no sé por qué, le quedé bien y filosofábamos mucho. Y entonces muchos recreos, en vez de salir con el resto, pues a veces me decía, Santos, se viene a tomar un café conmigo, y ahí que me iba. Y él es el que me abrió el mundo maravilloso de la mente, del razonamiento trascendente, de razonar con trascendencia, de emplear la razón como vehículo para la trascendencia, de la mente individual a la mente universal, pasando por el camino de la trascendencia, que está excavado y horadado en los túneles del amor divino. Es necesario que incorporéis esto en vuestras vidas, porque si no, nunca vais a salir de una fe, hasta cierto punto, entre comillas, supersticiosa. No tenéis que creer en la fe por la fe, sino porque vosotros mismos podéis probar vuestra fe, podéis probar, podéis experimentar, más allá del ámbito religioso, la real y absoluta verdad de la existencia trascendental de Dios. Y con esto terminamos esta serie de clases. Podemos decir que existe, que nuestro conocimiento nos brinda los medios
para poder llegar a la conclusión de que existe un Dios. Y ahora, si tenéis preguntas, desafíos. La próxima semana, a petición de Purushottam, vamos a hablar de la misericordia sin causa. Entonces, vamos a ver ahora cómo ese Dios que está más allá, cómo actúa para los que estamos más acá, podamos salir de este enredo. Alguno tenéis el volumen muy alto y se está acoplando mi voz, me la estoy escuchando de retorno. Bajar un poco tenéis el micrófono muy cerca. Ah, sí, duda, va, señalemos con el dedo. Bueno, ¿os ha reventado la cabeza o...? Yo estoy conmovida. Y esta frase que engloba todo el recorrido que usted hizo, ¿no, Maharaj? Dios no es una creencia, es una necesidad, porque está por fuera de las razones, ¿no? También Exacto. es una forma de utilizar la razón individual, la mente individual, con ese enfoque hacia la trascendencia, ¿no? Y así es. Así es, bueno, no, un recorrido maravilloso, ¿no? Esa frase que has acotado no lo resume todo. Así es, para mí sí. Para mí esa sí, frase es el resumen de toda la clase, de toda la serie de clases que os he venido dando explicándoos la teoría cosmológica del universo. Así es, así es. Esa es exactamente. Bueno, y después no dejo las citas que usted trae, ¿no? De Teresa de Ávila. Estoy engolfada. Teresa de Ávila es del Castillo, ¿verdad? Es la autora también. El Castillo se llama una escritura de ella. ¿Es de ella? No, ahora estoy confundida si es de... No me suena, pero bueno, no me sé todas las obras de ella. Bueno, y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Para mí eran como... Estaban en Samadhi, ¿no? No, claro, absoluto. Esa gente era de otra galaxia, mi querida. Totalmente. Esa gente era absolutamente de otra galaxia. De otra galaxia, absolutamente. No sé, déjame un segundo, que no sé si tengo, es que al decirlo, no sé si lo tengo por aquí. Perdonadme, a ver. Es que no sé si tengo por aquí. A ver. No lo sé, pero tengo siempre 50.000 papeles. Mientras lo busca, me acordaba de un soneto de Borges que se llama El ajedrez, que al final él dice, lo cierra diciendo: ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y agonía. Siempre me quedo dando vuelta, ¿no? Es así muy bonito. Bueno, no entendí. Sí. Y luego lo que maravillosamente encierra el concepto nuestro, que te habla muy bien el concepto del universo como un sueño, el sueño de Dios. Cuando se dice el Krishna, el sueño de Yoga Nidra, en verdad no estamos caídos, estamos dormidos. Es distinto, estamos durmiendo, no nos estamos cayendo, estamos dormidos. En otra clase, no sé si estabas tú, di un ejemplo, y os decía que si hay un carpintero que se llama Juan, que se acuesta a dormir, y en su sueño, Juan, sueña que es un legionario romano de nombre Lucio, que está jugando a los dados con sus compañeros de contubernio a las orillas del río Tíber. Está soñando en el sueño, él se ve como un legionario de nombre Lucio que está jugando a los dados con sus compañeros de tienda de contubernio a las orillas del río Tíber. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes que enseñarle, el legionario Lucio tiene que aprender carpintería o basta con que despierte? Porque en cuanto despierte,
en cuanto despierte, toda la ciencia de la carpintería ya la tiene. Va a recordar que era carpintero, que se llamaba Juan, quién era su familia, sus amigos. Cuando estás atrapado en tu propio sueño, esto te pasa en tus sueños. Estás dentro de tu consciencia y encerrada y tú misma eres prisionera de ti. Tú estás, pero no estás. Tú estás en tu sueño. En tu sueño te olvidas de tu familia, a veces sueñas con ella y otras veces para nada. Tienes un sueño que estás completamente ajeno, hablando con gente ajena, creas paisajes, hay lugares y sitios que no se corresponden con tu ciudad. No estás en Buenos Aires, ni yo estoy en Alicante, ni estoy en un sitio completamente distinto. ¿Y yo qué pasa? Que tengo que aprenderme ahora quién era Jesús, cuándo estudió educación, cuándo estudió el doctorado, cuándo hizo no sé cuánto. La chinga. Yo lo que tengo que hacer es despertar. Entonces no voy a entretener a Juan, no voy a entretener a Lucio explicándole cosas de carpintería. Lo que tengo que hacer es que Lucio se despierte. Que se despierte. Porque en nuestro interior somos Satchitananda, ya está dentro. Sí. Lo que tenemos que hacer es despertar. Por eso Chaitanya Mahaprabhu te decía, despertad, despertad, almas dormidas, que estáis durmiendo en brazos de la bruja maya. Y por eso Jorge Manrique te dice, despierte el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se viene la vida, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Y por eso Segismundo, exactamente igual. Segismundo dice en el segundo monólogo de Segismundo, que lo tengo por aquí, dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas te convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo soñé. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un asombro, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Entonces nos tenemos que ocupar más en lo sustancial y dejarnos de darle tanta... Y de los aplausos prestados, como dice allí, ¿no? Sí, como estos. Aplausos prestados. Ahí tienes unos cuantos. A ver, Edwin, me dices por aquí. A ver, en la universidad me perdí en todos esos argumentos físicos. Perdí mi fe y tuve depresión luego. Esta clase es una necesidad suplida. Muchas gracias. Bueno, para eso las hacemos. Ay, qué hermoso. Justo, ¿veis? Porque nos han tirado al charco de la ciencia. Si te tiran al charco de la ciencia es muy pegajoso y como no tienes argumentos para rebatir, entonces el fuego con el fuego. Entonces por eso he querido desde el principio que tengáis cimientos. Para construir hay que tener cimientos. Si tú no construyes, como dice el Evangelio, sobre roca, si construyes sobre barro, cuando llega el temporal te tumba, cuando llega la mente de uno de estos poderosos, te saca. A ver, creo que alguien había levantado la mano ahí. Un momento que... A ver, Paulo. Purushottam. Ah, Purushottam, sí, vale. Sí, tengo que arreglar, no sé cómo cambiarle ahí, después tengo que investigar. No lo cambies. Paulo Vale Tutto, oye, tienes un nombre así como de artista italiano.
No te lo cambies, que es muy pegadizo, vale tutto. Questa lavoro non fa per me. Krishna, yo lo mismo que Uda, como conmocionado por la clase y cómo a través de tantos argumentos, de tanto razonamiento, lo siento acá, siento el corazón latiendo fuerte, que lo agradezco mucho por todo lo que nos compartiste. Mi pregunta era, en un momento que hablabas de la mente, como que llegábamos hasta que hay una mente creadora. Y se me viene en el Bhagavad Gita, que habla de los elementos, de los 5 elementos, y que después viene la mente, la inteligencia y el ego falso. Cuando yo entiendo como la inteligencia y el ego falso como pertenecientes al mundo de la materia también, ¿no? Sutil, pero de la materia. Claro. ¿Hasta dónde llega, como digamos, el razonamiento? Sí, mira, Purushottam, es fácil. Tú cuando te sueñas, cuando estás en un sueño, cuando estás soñando, tu yo soñado no tiene tus propias características. Tu yo soñado también piensa, también tiene un ego. La individualidad es necesaria. Con el ego hay un error muy grande. El ego es simplemente un instrumento, no es ni bueno ni malo. Lo que es malo es el falso ego. El falso ego. Pero el ego en sí es un instrumento que es necesario, porque si no hubiera ego no habría individualidad. Y si no hubiera individualidad yo no podría tener una relación individual con Dios. La individualidad es necesaria. Tiene que haber un ego. El ego es un instrumento. El problema es el falso ego. Pero el ego es el instrumento. Para que haya un actor y un personaje, tiene que haber una individualidad, si no, ¿cómo hago mi papel? Si no, ¿cómo hago mi papel? Así que el ego no le pasa nada. El ego es jodido cuando es falso. Pero el ego es necesario. De hecho, hay un ego universal. Por eso Chaitanya Mahaprabhu después te lo resumió muy bien. Achintya Veda Veda Tattva. Todo es uno y simultáneamente distinto. Para que haya dos seres que se busquen eternamente en amor, tiene que haber una diferenciación, tiene que haber un ego. Tiene que haber un ego. Para que yo pueda decir te amo, antes de decir te amo, tiene que haber un yo. Si no hay un yo, ¿quién va a amar? ¿Quién va a amar? Tiene que haber un yo. Si yo te amo, Dios mío, pues pero ¿quién es yo? Soy yo, el ego. Ego significa yo. Si no hay un yo, para que un tú pueda recibir un amor, tiene que haber un yo que se lo mande. Y a la bicerveza. ¿No? ¿Me entiendes? Si vosotros me queréis a mí, es desde vuestro yo. Si vuestro yo no existiera, ¿qué iba a recibir yo? Así que el problema no es el ego, el problema es el falso ego. Entonces te decía que tú cuando te sueñas con mente, con inteligencia y con falso ego. Falso yo, pero tu yo es necesario. Entonces el soñador que te sueña te da sus atributos en su sueño. Tú tienes los atributos divinos, por eso eres Satchitananda. El Señor tiene una mente, su mente es pura. Nuestra mente, la de aquí, el problema es que es una mente contaminada. Por eso a través de la meditación trascendental, Yogananda, por ejemplo, entre otros, te intentaba enseñar a través de la meditación trascendental a que aquietes la mente. Por eso, fíjate, es importante, Krishna te dice en el Gita, que quien conquista su mente tiene a su mayor amigo. Y quien no a su peor enemigo, pero dice quien tiene a su mayor amigo. No está diciendo que tu mayor amigo es la inteligencia, no, no. Es tu mente. Tu mayor amigo si la conquistas. Si conquistas tu mente, vas a tener a tu mejor aliado, porque tu mente es la que te va a llevar a la mente universal. Al creador, el creado llega al creador, ¿sabes cómo, querido Purushottam? Por la creatividad. Por eso hemos creé en el año 98, el Centro de Creatividad, para sanar psicológicamente tantas cosas a través de la creación, a través de la creatividad. A través de la creatividad puedes romper muchas cadenas. El creado y el creador se unen
en la potencia creadora. A través de la creatividad. Somos seres creativos por naturaleza. Porque de la fuente de donde vinimos es creadora. El Señor Supremo es el teatrero inmenso. Es el autor de la Divina Comedia y de las divinas palabras, no las de Valle Inclán, sino las del Señor Supremo. Entonces, entender esto, que el ego es necesario. El ego no es tu enemigo, el falso ego sí. El problema lo tiene el actor que está interpretando a Otelo y se cree que los celos que él siente por Desdémona le pertenecen. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde empieza el problema. Pero si tú tienes clara tu individualidad y el papel que estás haciendo, el problema no es tal. Si no tuviéramos egos, ¿cómo íbamos a estar compartiendo este rato tan magnífico? O cómo podría ir, ¿veis? Ahí al fondo borrosa se ve mi calabacita del mate, ¿no? Entonces, ¿cómo algún día podemos compartirnos un mate todos juntos como familia espiritual? Si no tuviéramos yo, si no tuviéramos egos, a ver con quién nos tomábamos el mate. Y si algo no le gusta al Señor Supremo es tomar mate lavado, le gusta compartir, se tiene que tomar el mate con alguien más. Si no, la relación de amor no se puede dar. Gracias, Krishna. Ok. Nada, vosotros. A ver, ¿hay alguien más por ahí? Tú mismo estás preguntándote a ti mismo. A ver, sí, eso estoy. Es la comida de coco. El vacío sería... Es que se me juntan los subidos de mano con los mensajes. A ver. No. ¿El vacío sería como el nirvana? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni el vacío cuántico tiene que ver con el nirvana, ni tiene que ver con el Brahman impersonal. No es eso. Además, de la nada no viene nada. No existe nada. Eso sí que es cierto. No existe nada. Por eso es la necesidad de Dios. Y por eso también os dije más de una vez que en verdad nadie está separado de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Porque si pudieras estar separado de Dios, decidme, ¿de qué estaría hecha la distancia? ¿De qué estaría hecha la distancia? No puede ser de algo que no sea Dios. Tú puedes estar olvidado de Dios. No que Dios se olvidó de ti, sino que tú te olvidas de tu origen. Como el legionario Lucio, que se olvida que Juan el carpintero mientras que está soñando. Mientras que está soñando. Tú puedes estar olvidado de Dios, pero no separado de Dios. Yo cuando sueño me puedo olvidar que soy Jesús Santo, pero lo sigo siendo. Lo sigo siendo. La materia, todo es Dios. Por eso Krishna te dice en el Gita que aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Si en verdad la cosa es fácil. En apariencia, por lo menos. Por eso vamos a seguir dándole caña al centro de creatividad y vamos a montar allí con Údava, vamos a montar la de Dios y vamos a hacer una clínica de tratamientos creativos. Porque esta es la mejor medicina que hay. Un buen psicólogo dotado de trascendencia es lo más maravilloso que existe para ayudar al mundo. El mundo no necesita de sacerdotes, necesita psicólogos trascendentales. Recordar que era lo que animaba, ¿no? Lo que anima. Eso se olvidó en psicología, sí. Cuando se separa de la filosofía, ¿no? Claro, el divorcio. Vino el olvido. La hiperespecialización de las ciencias. Cuando todo se separa, se divorcia de la filosofía original, la hiperespecialización. Mira, una vez en un programa de radio de los que hacía en Radio España, estaba entrevistando a un médico, el tipo tenía muy buena onda, doctor en medicina, y cirujano, y él era experto en medicina, se había especializado en esto que se llama la medicina holística, ¿no? El contemplar al ser en todo su... Y el tipo tuvo una realización en directo que me hizo mucha gracia. El tipo dijo, hay una especialidad médica que es la proctología.
Y él dijo, pero yo siempre me pregunté, ¿tanto hay que ver en el orto de alguien, en el culo? Que esa es la especialidad de proctólogo, soy experto del culo. Dice, pero bueno, tanto hay que investigar, tanto hay que ver en un culo. Entonces tú fíjate esa división, desmenuzación, que han desmenuzado todo por segmento, por segmentaciones, y por eso el hombre está tan despistado, porque han segmentado todo, y nada, y ya no hay anima mundi, ya nada mueve al mundo. Y lo que los antiguos decían, el ánimo yocandi, ¿no? El ánimo del pasatiempo, el ánimo yocandi. Todo ha desaparecido, te quieren adaptadito. Adaptadito, la psicología, la sociología moderna está al servicio de la revolución industrial. Y que genere, adáptate al sistema, adáptate al sistema. Claro, puro que conductismo. ¿Qué es lo que hacía? Adaptados. Claro, lo que hacía Whittaker, puro conductismo. Te voy a conducir para que te adaptes, no conductismo, te voy a corregir la conducta. A mí me da igual cómo te sientas, mientras que tu conducta sea la correcta, me da igual que seas un desgraciado bien conducido. Entonces, claro, por eso hay tanto desgraciado ahora. Estoy escribiendo hace tiempo un ensayo que nunca he tenido tiempo para acabarlo, a ver si lo acabo. Tengo una obra que a ti te gustaría, Buda, que estoy haciendo ahora, que se titula, es una novela ensayo, dice, el título es La silla en la puerta. Y digo en este trabajo, en esta obra, que ahora hay tantos sillones de psiquiatras porque ya no hay sillas en las puertas de las casas. Porque la gente está sola. Ahora hay tantos sillones de psiquiatras porque ya no hay sillas en las puertas de las casas. Ya no hay comunicación. Antes la gente salía con la silla a la puerta de la casa. En mi barrio sigue. Y ahí estaban los abuelos, y ahí estaban las personas mayores, y los niños jugando. Y hablabas, te comunicabas, contabas tus problemas, te desahogabas, había motivación, había tertulia, se compartían experiencias. Pero esta sociedad hipermoderna, ahora vas a mi barrio, yo me quiero un barrio de Madrid también así, de todo esto, pero ahora han puesto porteros automáticos en las casas y todo el mundo toca el timbre y ya nadie habla con nadie. Nosotros íbamos de una casa de una vecina a casa de otra a pedirle agua porque estábamos sudando jugando en la calle, y en vez de subir hasta casa de mi madre, pues íbamos a casa de la señora Martina, que era la que vivía en el Bajo. Íbamos todos los chiquillos, desfilábamos por allí a que la señora Martina nos diera agua. Y la señora Martina nos abría siempre la puerta de su casa de mil amores, y luego nuestra, ¿por qué molestéis a la señora Martina? Súbete a casa a beber agua. Porque había esa comunicación, todo eso se ha perdido. Porque había un ego muy útil, porque era el ego al servicio del ego, mi yo al servicio de tu yo. Hay velocidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo en el mismo barrio que La Guerrera, que se llama, a una cuadrita y media vivimos. Y sin embargo allí hay un espacio, el ferretero del barrio, se llama por vivir en edificio y por estar tan apurada no concurre, pero claro, yo sí sigo yendo a las tertulias, hay banquitos de madera en la vereda y nos reunimos allí a hablar de historia, de política, a reírnos de los personajes del barrio. Es maravilloso, tal cual. Sí. Pues qué suerte. Sí, qué es suerte. Un tesoro del barrio. Lo de Hugo se llama, la ferretería. Lo de Hugo. Oye, que tengo por ahí a don Luis abandonado, que ha levantado la mano y lo tengo. A ver, don Luis. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Maharaj, reverencias a todos. Dandas. Maharaj, no pude escuchar la clase desde temprano porque estaba un poco retirado. Pero tomándolo desde ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. Tengo entendido que solamente los seres humanos, ¿no?, como especies de vida, tenemos ego y conciencia. Las demás 8 millones de entidades vivientes diferentes no están dotados de ese don, de esa virtud. Es por eso pues que los seres humanos podemos relacionarnos.
con Dios individualmente. A ver, son dos cosas distintas. Ajá. A ver, todo ser individual, ciérrate un momento el micrófono, Luis, porque se mete el sonido del mercado donde estés o en la Sí, calle es una feria. Estoy en un museo. Silénciate el micro un momento para que te pueda responder, porque es que con el barullo de... Es Maduro que está dando Ahora. una conferencia, es Maduro que está dando una conferencia. No, es que os confieso, como Sansón a Dalila, o sea, mi kriptonita es el barullo. Como me metéis en un sitio con barullo, me pierdo, ya no sé dónde estoy. Esa es mi kriptonita. A ver, todas las especies tienen una concepción individual, ¿ok? Otra cosa distinta es que no tengan conciencia espiritual, que no pueden relacionarse con el Supremo. Mi perro no puede ladrarle a Dios, pero mi perro tiene su individualidad. Y los distintos perros y los distintos animales tienen su propia personalidad. Yo tengo 4 perros en casa. Te aseguro que cada uno tiene su personalidad. El Fox Terrier pequeño que era de mi abuelo, ese tiene más ego que todos los demás. Es el más canijo y el más follonero. El que está siempre... y se ha metido en más de una trifulca. Todos los seres tienen individualidad porque ese ego se va adiestrando especie tras especie para que vayas consiguiendo generar un concepto separado de Dios. Para que se pueda dar el pasatiempo, el lila, el teatro del mundo. Lo que no puede un perro es discutir sobre la existencia de Dios, pero a través del paso por las 8.400.000 especies de vida, se pule un ego refinado, que al final te permite, no solo es que te permita relacionarte con Dios, don Luis, te permite negar a Dios. Te permite negar a Dios. Porque para que la individualidad máxima se pueda expresar, tienes que ser capaz de negar, ahí es donde viene el falso ego, de negar tu propia fuente. Y esa es la afirmación máxima de que el papel que te dio el Señor en el drama te lo cogiste, lo creíste. Otelo se creyó que los celos por Desdémona le pertenecían a él. Ahí es cuando el falso ego se hace, porque no solamente tienes mente para relacionarte con Dios, sino para negarlo. Tienes mente para negar a Dios. Y eso requiere de un adiestramiento y requiere que te vuelvas egoísta. El pez grande se come al chico. Tienes que entrar en la explotación, porque en la atmósfera espiritual hay dedicación. El paso por los 8.400.000 especies de vida significa que ya vas explotando a otros. Tú, para subsistir, te tienes que comer a otro. Te tienes que comer a otro. Llegas a ser carnívoro y te comes a otro. Y en la actualidad matas mosquitos porque no puedes dejar que te piquen. O sea que, de alguna forma, estamos siendo egoístas. Es un entrenamiento, un adiestramiento para que tu papel, cuando te toque representar el papel humano, pases distintas formas humanas, cada vez más refinada, hasta que debutas ya dejas de hacer la gira por provincias y debutas en la capital. Y ya tomas el pleno papelazo. Y ahí es donde te sale el falso ego. Te crees que eres el personaje. Pero personalidad tienen todos los animales y capacidad para relacionarse amorosamente tienen todos. Buscaros por ahí leones que su criador, el que los salvó la vida, va a verlo después de 3 años y te quedas increíble. Y salen los leones, lo abrazan, lo chupan y se ponen a llorar de emoción. Tienen emociones. Chaitanya Mahaprabhu se puso en éxtasis a un tigre. Los animales tienen emociones. Yo tengo un perro, un samoyedo, que es más tonto que una mata de ajo. Cada vez que me ve, pero aunque me haya ido 5 horas, vuelvo y me ve, le da tanta emoción que el tío se mea encima. Hace ¡bii! Y el pobre se orina. Digo, hijo, no seas tan sentimental. Pero el pobre me ve, le da tal alegría, le da tal cosa que el pobrecito se mea encima. Si me ausento, cuando me vuelve a ver. Así que el perro tiene emociones, tiene emotividad. Lo que no puede el perro es pensar en el Dios universal. Pero para mi perro, ¿sabes qué? Yo soy su Dios. De alguna forma él lo está aprendiendo. Yo para mi perro soy su Dios. Y él todo lo recibe de mí y todo le viene de mí. Y entonces él, ¿dónde pone su devoción? ¿Dónde pone su amor? ¿Dónde pone su cobijo? Pues en mí. Y por las noches se tumba en mis pies. Busca mi cobijo. De hecho, en los Vedas se te dice que el gurú de la lealtad es el perro.
Es uno de los ejemplos que se da de gurús. El perro es el gurú de la lealtad. Te enseña lo que es la lealtad. A ver, Edwin dices por aquí. La religión también se ha vuelto como una especialización retórica, por supuestísimo. Pero uno lee en el Bhagavatam y Parrisi Maharaj pregunta detalladamente sobre cómo se origina la materia de forma detallada, el comportamiento del tiempo, claro, y está el cálculo del tiempo a partir del átomo. Porque el Bhagavatam no es una obra religiosa. A ver, el hinduismo no solamente es una religión, es una religiosidad, por así decirlo. Y claro que tienes afirmaciones, pero no te pienses que está solamente en el Bhagavatam. En la Torá, los mutacalines, Maimónides, en su guía de descarriados, te está hablando también de los átomos. Te está hablando de la estructura atómica en sus textos religiosos. O sea, hay distintos tipos de escritura con distintos tipos de información, según los distintos tipos de evolución que hay en las formas humanas. Pero el problema es cuando uno cae en el excesivo teologismo, en la excesiva teología. Por eso se explicaba que en las carreteras de las religiones, en las cunetas, caminan unos tipos que se llaman místicos, que van en la misma dirección, pero no en el mismo sentido. Toda dirección tiene dos sentidos. Entonces, los místicos van por los arcenes de estas carreteras, están en la misma dirección, pero no en el mismo sentido. ¿Alguna pregunta más? Don Luis. Ajá, Maharaj, no escuché la clase, pero por el título de la clase, de que ¿quién creó a Dios? Me parece. Sí, mañana la puedes escuchar. La subo. El Señor Dios es un autócrata. Sí, eso está expresado en la clase. No la vamos a repetir ahora, por haber llegado tarde. No me hagas repetir otra hora de clase, por favor. Tienes toda la respuesta allí. Por eso hemos usado todos esos argumentos. Justamente he insistido tanto en que tengáis cimientos para sostener la fe en la razón, para que podáis sostener la fe con la razón. Es fundamental. La fe sola te la van a tumbar. La fe tiene que estar acompañada de la razón. Tenéis que tener fe razonada. Razón y fe. Son las dos herramientas con las que el místico, las dos muletas con las que el místico camina. Fe y razón. La fe de las cosas. Y por último, para despedirnos como Cloenda, que ya os lo recita muchas veces, una de las reflexiones que hacía en mi programa, en Súbete a una nube. En una de las despedidas del programa decía: yo sueño que vivo en las nubes. Tú sueñas que pisas la tierra. Yo que tengo un palacio en el aire. Tú, un castillo de arena. Yo sueño que cambio letras para escribir versos, tú que con letras de cambio medras. Yo que le hablo a las estrellas y a ti, que te revientan los profetas. Tú sueñas con tu poder de ensoñación, mas yo con el soñador que a ambos nos sueña. Esa es la clave. Tienes que soñar con el soñador que te sueña. Y para eso está la creatividad. La creatividad te enseña a soñar. Tú sueñas, la gente en general que está en Maya, sueña con su poder de ensoñación. El místico sueña con el soñador que le sueña. Y por eso Santa Teresa decía: estoy engolfada en Dios. Porque estaba soñando con el soñador que la soñaba. Y cuanto más descubría, más se engolfaba. Ya no podía salir de ahí. Ya no podía salir de ahí porque es como una droga. Por eso empleaba ese término, engolfarse. Es como una droga. Que yo imagino aquellos circunspectos obispos de entonces: uy, lo que ha dicho la santa es engolfarse.
pues estaba engolfada de Dios. Así que yo espero que esta semana os engolféis de Dios todo lo que podáis. Y la semana que viene hablamos, aunque ya hicimos algún programa de misericordia versus caridad, creo que hicimos alguno también. En alguna clase ya lo tocamos, pero Paulo vale tutto. Hablaremos de la misericordia sin causa. Así que lo dejamos aquí. Detenemos la grabación. Espero que seáis muy felices durante la próxima semana. Ser más místicos y menos prácticos de las cosas materiales, sin abandonarlas. Pero mejor nos ocupamos un poquito de la mística y de vez en cuando hacemos un paréntesis en la práctica de las cosas mundanas. Dime. El martes Goura Purnima. Sí, es Go Purnima, sí. Es Go Purnima. Hay una clase muy bonita, os la pondré, la voy a buscar, que di sobre la luz. ¡Wow! Esa clase es muy, muy, muy potente. La voy a buscar porque está en unas clases mías grabadas en Vimeo. La voy a buscar y os voy a poner el enlace para que la escuchéis el día de Go Purnima. Esa clase os va... Entre nosotros os explico cómo es el alma. Es una clase que di con motivo de Go Purnima. Sí. Los hijos de la luz, algo así. Sí, hijos de la luz, es una clase mía, sí, hijos de la luz. Que una devota me dijo, muy cariñosa, me dijo, Maharaj, después de esa clase ya se puede morir. Dijo, joder, pues yo también te quiero. Me dijo, ya después de esa clase ya se puede morir. Pues ya lo ha dicho todo. Digo, bueno, joder, déjame dar un poco más de guerra. Dije, si lo sé, no te la doy. En esa clase sí que hay mucha enjundia. Sí. En esa clase. Así que luego os pondré el enlace también. Bueno, mis queridas y sensuales criaturas terrestres. Apaga la grabación. Apago la grabación. Sí.